¿Es normal evitar el dolor? Hola, bienvenidos una nueva semana a Ni que fuera terapia. Hola, si están buscando un lugar en el que puedan sentarse a sentir y dejar de evitar, les invitamos a Café Ghibli. Es un lugar hermoso, tiene espíritus del bosque, un delicioso cafecito para que se permitan sentir. ¿En qué momento el sentir tristeza empezó a darnos tanto miedo? Hoy vamos a hablar de algo que todos lo hacemos, pero a veces no lo notamos muy conscientemente, que es evitar ciertas emociones, principalmente la tristeza y el dolor. Y aquí venía una frase que me gustó mucho, ¿no? La persona no sufre tanto por lo que siente, sino por lo que hace para no sentir. Exactamente. Paradójico. ¿Sabes qué? Justo un profe decía algo similar, que era nosotros sufrimos más cuando no sabemos sufrir. Y es cierto, porque si aprendiéramos a hacer las paces con las emociones como la tristeza, sería un tema de nombrarla, sentirla, vivirla. El tiempo que dure. Pero como no nos gusta sentir tristeza, no hacemos las paces con la tristeza, hacemos muchos esfuerzos para dejar de sentir. Ahí ves a la gente trepando cerros, corriendo, no mentira. Pero como que todos estos... con sus fotos en la montaña. Rayos. Mira, por eso, por ejemplo, creo que por eso viene la época trepacerros de mucha gente, de rupturas y mejor no la sufro, me trepo montañas. Ay, tu época de trepacerros fue ahí. No fue una época en la que estaba bien. Así que no fue por evitación. No fue por evitación. Yo sí trepé cerros por evitación. Ay, qué divertido. Sí. O sea, era como que, wow, la montaña, mi vida y todo, pero no, pues era un poco más porque así no confrontaba como ciertas emociones. Por evitación me volví ciclista. ¿En serio? Sí. Yo no tengo una actividad por evitación. Yo creo que evitaba saliendo con mis amiguitos. No sé qué tan evitación fue. Es que no, yo creo que también es importante que aclaremos un poco el tema de la evitación. ¿Qué es la evitación? Porque no se trata que, bueno, ya terminé, fui al gimnasio, estoy haciendo esto y ya estoy evitando. No, sino que justamente hace énfasis a todo aquello que hacemos con el afán de desconectarnos de la emoción intensa que estamos teniendo. No sé, me da miedo, algo muy común, ¿no? Me da miedo hablar frente a las personas. Entonces, como me da miedo hablar frente a las personas, ese día hago que me pase de todo, no sé, hago cualquier acción o me pongo o me enfermo, ¿no? Con tal de evitar afrontar tal vez el miedo, la sensación desagradable que se pueda presentar en mí, ¿sí? Ante tener que hacer esto que no quiero. Entonces, obviamente que esto lo que va a hacer es que se refuerce el miedo, porque luego voy a seguir evitando realizar esta acción que posiblemente para mí sea importante porque voy a alcanzar algo relevante. Claro. Por ejemplo, justamente tomo este ejemplo porque a mí me pasaba mucho. Yo tendía mucho a evitar realizar charlas, conferencias, exposiciones, porque siempre me ha dado miedo, ¿sí? A no decir las cosas bien o tal vez a quedar en ridículo o no sé, de alguna manera como que digan, qué mensa. ¿No? Entonces, yo evitaba mucho este tipo de situaciones. ¿Cómo lo evitaba? Pues, no sé, si estaba en un grupo de la universidad, yo hago el escrito, yo uno el trabajo y cualquier cosa para yo no tener que exponer o hablar sobre el tema del trabajo. Y no porque no supiera, sino porque no quería pasar esa incomodidad. Ahora, algo que actualmente está pasando es que, claro, me ha tocado empezar a enfrentar eso, si no, no estuviera aquí, ¿no? Es una cosa. Y también el tema de charlas, capacitaciones, que dentro de lo que nosotros hacemos, pues ha tocado empezar a enfrentar. Pero eso me ha llevado a poder desarrollarme más en mi ámbito profesional, lo que igual me da satisfacción. No significa que me sienta cómoda aquí, la verdad no. Pero tiene un propósito diferente, ¿no? Y que aparte, el evitar como que te aleja de las cosas que quieres lograr. Y creo que evitar, sobre todo cuando hablamos de actividades que hacemos, es como fingir que totalmente lo que pasó no pasó. Claro, o sea, que yo la emoción puedo, no existe. yo puedo ir triste al gimnasio y todo, y cuando me pregunten puedo decir, pues sí, es que pasó esto, pero si me hago totalmente la loca, o sea, no quiero tocar el tema, le digo a todos que no me hablen de eso y finjo que nada pasó, ahí es como que la evitación que hace que esto se haga como que más difícil. Porque en el ejemplo de la Pati, o sea, no es que les decimos siéntense tristes porque sí, ¿no? Porque nos gusta, sino que eso en realidad te ayuda a procesar los momentos de una manera más sana y que poco a poco como que los hagas parte de tu vida y pase. Por ejemplo, esto de estar aquí. La Pati, si lo comparamos con los primeros videos,
se puede sentir incómoda, pero no tanto como en los primeros. O sea, poco a poco vas como que aprendiendo a tolerar más esto que estás pasando. Y, o sea, yo me acuerdo que, o sea, a mí me explicaron lo de la levitación, me acuerdo en la maestría, con un ejemplo que no entendía porque era española y no lo entendí nunca, pero yo la relacioné mucho con... Ustedes sí se han dado cuenta que cuando pelamos el verde nos quedamos con esta cosa pegajosa. Ajá, sí. Pero cuando intentas lavarles como que no, a menos que te pongas aceite. Entonces te pones aceite y luego te lavas con el lava y se quita totalmente. Entonces ese es como un ejemplo de que a veces para que se limpie totalmente tienes que ensuciarte más. Como igual a veces lo de las arenas movedizas o algo parecido. Claro, las metáforas de las arenas movedizas. Entonces, creo que a veces las personas como que sí repiten esta frase de permítete sentir sin entenderlo bien para qué. Sí, o inclusive sin entender muy bien qué es el sentir. Es que bueno, creo que también la habitación parte mucho desde la experiencia y la relación que tenemos con las emociones. Muchas de las personas, cuando por ejemplo yo les hablo de esto de emociones, dicen, pero es que me da miedo la tristeza. Yo hago un ejercicio como justo para conocer cómo es su relación con las diferentes emociones, y la principal frase cuando hablamos de la tristeza es, yo quiero que mi tristeza se vaya, quiero que ya no esté aquí, o quiero entender por qué está viniendo si yo no la quiero. Y es como que te das cuenta cómo la gente le tiene un temor a la tristeza, e inclusive en algunas sesiones me han dicho, es que yo siento que si me pongo triste me voy a volver loca, o no sé qué va a pasar de mí. O sea, se hacen unos escenarios súper grandes y súper exagerados de lo que es la tristeza. Luego cuando tú les explicas, mira, esto es la tristeza, no es un episodio depresivo, porque eso creo que hay que dejarlo súper claro, que tú estés triste no implica que estés en un episodio depresivo, y menos en un trastorno depresivo. O sea, la tristeza es una emoción, no es un diagnóstico. Y la gente a veces se asusta mucho por esto. Y claro, como no saben estar tristes, porque al igual que con el enojo es como que tienen una imagen súper estandarizada. No, la tristeza es una crisis, es botarte en la cama, es no hacer nada, y no quieren verse de esta forma. Entonces le huyen mucho a esto, y le huyen al extremo que empieza la evitación. Hacen de todo para no estar tristes. Cuando tú lo haces en la sesión, estar tristes les dura 20 minutos a veces. El hecho de ver la emoción, sentirla, procesarla, llorarla, pasó. Yo siempre le voy a echar la culpa al tema de las redes sociales respecto a cómo procesamos nuestras emociones y cómo intentamos utilizar nuestras estrategias ante estas dificultades que se nos van presentando. Algo que últimamente, no sé si han escuchado este término de goodbyes. Sí. Y bueno, obviamente tiene que ver, ¿no?, con esto de las buenas vibras, y que la gente ande intentando superar todo de la forma más funcional y asertiva posible. Y creo que eso distorsiona mucho también cómo puede verse el dolor, cómo puede verse el terminar una relación, el que te boten de un trabajo, el tener que afrontar algo que te da mucho miedo. Entonces es como que se romantiza también mucho esta forma de manejar emociones desagradables. Y también es como que, ok, estar triste sí es estar un rato en la cama, no querer hacer nada, no tener ganas de comer, sentir ansiedad, dificultad para poder concentrarte, dificultad para poder mantener la atención en algo, te la vives sobrepensando, no tienes ánimos de salir con amigos. O sea, son un montón de cosas y sensaciones que, dependiendo de la situación que se presente, son normales. Sí. Entonces el problema es que estamos siempre intentando no sentir eso, incluso a través de generar estrategias que pueden llegar a ser muy funcionales. Y de reconocimiento social. Que lo estás entonces, no, está triste, pero se está obligando a salir, se está obligando. Y es como que no es tanto... Creo que no se trata de solo obligarme sin entender para qué. Claro, exacto. Sobre todo porque, sabes que yo también creo que influyó mucho este tema en la pandemia, el positivismo tóxico, en el que todo estaba horrible, todo estaba mal, y no faltaba la persona que te decía, pero no, sal adelante, sonríe. Creo que de aquí fue el tema de Bárbara Regil del sonríe, solo sonríe, no sé qué. Y mucha gente se lo llevó de verdad al no, es que tengo que echarle ganas, es que solo es cuestión de poder. Y yo les explicaba, o sea, hablando del positivismo tóxico en algunas terapias, les digo, ok, imagínate justo en la pandemia, te botaron del trabajo, y vengo yo con mi cara de motivadora a decirte, échale ganas. ¿Te suena lógico que si te acaban de botar del trabajo, o acabas de perder un familiar, o realmente sientes que tu vida está como bastante mal, venga yo y te diga, pero bueno, solo échale ganas? No, porque no tiene sentido. Y el problema de estas frases motivacionales, y por eso no apoyamos al coach, es que no te motivan, sino te
hacen que te critiques más, porque es como que si solo es echarle ganas, si todos les están echando ganas y a todos les está yendo bien, si yo no puedo hacer eso es porque hay un problema en mí y toda la visión negativa de ti mismo se aumenta. Entonces no solo es una cuestión de ser positivos tóxicamente y echarle ganas y decir que sí, que con querer es poder, porque de verdad a veces no pasa así y eso hace que perdamos la experiencia humana de estar tristes y creo que es también bonito como ver a la tristeza como para empezar a hacer las paces con ella, como si la tristeza fuera un amigo. Yo siempre les digo, a ver, la tristeza, si tú lo vieras como un amigo, la tristeza es tu mejor amigo, porque la felicidad es ese amigo oportunista que está cuando tú estás bien. La el tristeza, que solo se asoma para beber. la tristeza no está cuando, la alegría, perdón, no está cuando te va mal. La que está ahí es la tristeza. La tristeza es la que está en los momentos feos. La tristeza es la que está cuando sientes que todo se viene al carajo porque es una buena amiga. El problema es que nos han enseñado como que no, la tristeza es un cuco y por eso hay que evitarla. Sí, yo creo que igual, o sea, aparte de estas dos cosas del positivismo y de las redes, las personas le tienen mucho miedo a la tristeza por eventos pasados. Entonces, en algún momento atravesaron como un momento súper difícil de tristeza o de una ruptura y lo toman como referencia. Entonces, yo no quiero volverme a sentir así. Pero claro, o sea, pierden de vista de que no son las mismas personas, no tienen los mismos recursos, es un contexto totalmente distinto, pero aún así les asusta mucho. Entonces yo lo que les suelo decir es justamente esto, ¿no? La tristeza no es un monstruo físico que te va a jalar, que te va a amarrar en la cama. O sea, yo sé que es triste y puede ser difícil, pero a la final esa tristeza está en un cuerpo que tú controlas. Entonces la única manera en la que toda tu vida se haga pedazos es que tú lo hagas. Porque la tristeza está ahí, sí influye, pero si tú no quieres que se acabe tu vida, vas a tener que hacer algo al respecto. Y si puedes hacerlo, triste, con cansancio y difícil, pero puedes hacerlo. Claro. Inclusive, mira, una de las cosas, de las terapias con las que más se trabaja depresión, por ejemplo, es la activación conductual. En activación conductual es eso, empezamos a hacer cosas con el estado de ánimo que estás, pero de a poco en poco, porque también siento que a veces somos súper injustos con nosotros con esto de no mantenerte funcional, de ok, estoy depresiva, pero voy a correr 5 kilómetros. Es como, no, eso tal vez lo haces en tus buenos días y qué chévere, pero en un estado depresivo, bajo tristeza, no vas a hacer lo mismo, pero no significa que dejas de hacer cosas. La idea, por ejemplo, en activación conductual es justamente ponerte a hacer actividades que antes disfrutabas de poco en poco. Siempre les hago mucho énfasis, metas realistas y metas de a corto plazo, porque a veces de verdad quieren retomar ni siquiera el ritmo que tenía en su vida, como que hacer el triple de esfuerzo y es como, no, vamos de poco en poco. Sí, pero bueno, creo que también es importante mencionar que quizás hablemos más de la tristeza porque es una de las principales causas por las que generalmente acuden, ¿no? Y esta se presenta ante situaciones como las rupturas, los duelos. Sin embargo, pues hay un montón de emociones que tienden a ser muy displacenteras. El miedo, la ansiedad y muchas veces también creo que la evitación no solo se presenta ante una emoción, sino también ante sensaciones, ante pensamientos, y creo que también es importante que se pueda como resaltar eso también, porque nosotros también actuamos en evitación ante creencias, ante sensaciones. Por ejemplo, yo sí he tenido consultantes como que evitan hacer cosas por la sensación física que esas cosas les hace sentir, ¿no? Entonces, por ejemplo, me invento, no quiero sentir como que me palpita el corazón y como me dijeron que tenía un problema cardíaco, entonces si yo corro me va a dar un paro cardíaco. Sí. Entonces tú piensas, si el médico te lo prohibió, no. Entonces es justamente, ¿no? Cómo se va planteando esta lógica de que hay esta asociación, ¿no? Y quizás el médico dice, no, deberías hacer actividad física, porque eso va a ayudar a fortalecer tu corazón. Sí, pero como palpita mucho, me va a morir. Mira, esto está súper relacionado con la ansiedad por salud y es algo que se ve mucho en consulta. Toda sensación rara que tienen la asocian a una enfermedad, a un destino fatal. Es como, y a veces, y lo peor es que siempre es el diagnóstico más drástico, cáncer de lo que sea, y a veces les explicas esta sensación, todo esto interoceptivo es muy relacionado a las emociones.
Se trabaja, por ejemplo, en exposición. De hecho, haces que estas cosas le sucedan en sesión para que te des cuenta que no te vas a morir. No es que es una sensación tan terrible como creen, pero es que es muy desconocida. Sí. Y les asusta toda sensación física desconocida. Asusta mucho, creo que eso, el no saber qué va a pasar. Si estoy triste, ¿a dónde me va a llevar mi tristeza? Esta sensación física, ¿a dónde me va a llevar? Y en eso evitamos un montón. Y el problema de la evitación, y por ejemplo, con las compras compulsivas o con los temas de comida, digamos que el día de hoy estuviéramos nosotras tristes, nos comemos una súper hamburguesa, terminamos de comer la hamburguesa, se nos pasa la dopamina, toda la felicidad y demás, igual vamos a estar tristes porque la situación no cambió. Entonces, todas estas opciones de evitación rápida, el problema es que al final tienes que seguir haciendo más cosas y más cosas y más cosas. Terminas esto, regresas a ver y tu emoción sigue ahí. Sí, es que yo creo que sí les asusta mucho la ansiedad y es, claro, eso también es paradójico porque lo que te causa ansiedad, o sea, la emoción en realidad que dispara la ansiedad es el miedo, más que la tristeza. Entonces, muy probablemente lo que nos causa ansiedad va a ser el miedo a estar mal y todos los pensamientos que puedan venir, como las emociones secundarias que puedan venir a partir de la cosa que nos puso triste, lo que nos genera la ansiedad. Y como tú decías, yo justo hace poquito tuve un ejemplo denso de las consecuencias de la evitación, porque, o sea, tuve un caso donde se evitaba mucho el proceso del duelo, pero a un nivel, puchicas, o sea, súper increíble. O sea, se borraron las fotos de esa persona por todo lado, no se habló de la persona por todo lado, y claro, ya fueron, o sea, esa pérdida fue hace como más de 10 años, y todo ese tiempo ha sido así. Pero sí se le venían obviamente recuerdos involuntarios justamente del peor momento de la persona, porque fue con una enfermedad. Entonces, esos recuerdos de los últimos días se le venían a la mente y el resto no. Entonces, claro, empezamos a trabajar un poquito el duelo y sobre esta creencia falsa que hace daño en los procesos de duelo, de que cuando alguien se va te despidas, porque yo lo manejo desde la nueva bienvenida. Entonces ella me decía, pero no se supone que lo que tengo que hacer es olvidarme. Y le dije, no, obviamente no, porque te ha servido. O sea, ¿crees que en realidad lo hubieras olvidado? Porque si lo hubieras olvidado no estaríamos aquí hablando sobre ella. Entonces fue como que empezamos a hacer esto y claro, y luego dentro del proceso y todo lo que me iba contando poco a poco, me contó que después de esta pérdida, unos años después, empezó a tener unos dolores en la pierna, que nadie le encontraba respuesta, etcétera, etcétera. A la final resultaba que era una neuralgia y que se le redujo cuando empezó a tener tratamiento psiquiátrico por otro evento que tuvo. Entonces me dijo, ¿usted cree que tenga que ver con las emociones? Obviamente. Y yo, las neuralgias se dan bastante por el estrés. Y me dijo, porque recientemente, claro, vino a terapia porque tuvo un episodio que como que le reactivó todo, porque así se forma el trauma, ¿no? El trauma se forma porque lo evitamos. Entonces le reactivó todo, incluyendo ya le empezó a doler. Entonces fue como que no, o sea, necesitamos trabajar esto. Y de nuevo fue como que al doctor físico y también fue a la psiquiatra. Pero la psiquiatra la regañó, entonces le dijo, es que el tratamiento psiquiátrico no te va a servir como tal si no vas a terapia psicológica. Entonces empezó a ir a la terapia, fuimos trabajando y el dolor otra vez empezó a reducirse. Entonces me decía que no es la primera vez, o sea, el único dolor que ha venido así, sino que una vez le dio una parálisis, una vez le dio un dolor en no sé qué. Entonces yo le decía, es que según toda la historia que me decía, ese evento no fue el único que ella evitó, o sea, ella evitaba todo y le salía así porque somatizaba muchísimo. Y nosotros en general sí somatizamos mucho. A veces ni siquiera es como tal todo el proceso mental de la somatización, sino que el cortisol, que es el estrés, provoca que el cuerpo también se enferme y que esté más vulnerable. Y también el tema del funcionamiento del... ¿Cómo se llama? El sistema nervioso parasimpático. Bueno, el que se conecta con el estómago. Ya. Te genera malestar en el estómago, aunque no quieras, aunque digas, no, yo estoy bien, yo no somatizo nada. No, el estómago sufre, o sea, el estómago es de los órganos que más sufren por el estrés. Entonces, lastimosamente, aunque quieran evitarlo, va a salir, de alguna manera va a salir. Sí, creo que tenemos que entender que
el intentar eliminar, suprimir, controlar todas estas emociones desagradables, en realidad lo que hacen es que éstas se intensifiquen y cumplen como una función de un efecto rebote, ¿no? Como cuando haces la dieta extrema y te privas de todo y de repente ya valió, ¿no? Valió. Entonces, claro, y vuelves a engordar. Entonces, creo que el hecho justamente de querer mantener justamente este control de todo, entonces tú dices, no, ya no me duele, ya no me afecta, ya no importa, ya no es relevante, ya genera justamente ese efecto contrario. Creo que un ejemplo que muchos se suele utilizar en nuestro campo es esto de no pienses en un elefante rosado. Ay, sí. ¿Y qué pasa, no? Terminas pensando en elefante rosado. Y con todas sus características. Exactamente, porque esa es la función, así funciona nuestra mente. Entonces, en el momento que no voy a estar triste, entonces voy a salir a correr. No, yo no tengo miedo, no, esto no importa, no, da igual, no. Entonces, voy ahí como que intentando controlar esa situación de alguna manera sin quizás ir realizando mis actividades cotidianas con ese malestar, con esa situación. Y obviamente entendemos que no es fácil, porque a veces yo también me han dicho los consultantes, ¿no? Se escucha fácil, pero cuando yo lo intento no me sale. Entonces le digo, yo sé que no es fácil, porque también nosotros somos personas, nosotros también vivimos situaciones desagradables y cosas que evitamos. Y creo que ha sido situaciones muy desagradables, y en alguno de los podcasts que hablamos, justamente a mí me tocó enfrentar una de las emociones que más he evitado. Y es la incertidumbre. Entonces tiendo a controlar muchas cosas y a planificar muchas cosas, y cuando no puedo hacerlo porque ya no depende de mí, porque tiene que ver con otra persona, yo pierdo el control. O sea, es desagradable porque es como esa sensación de no saber qué va a pasar porque la otra persona no da una respuesta de ninguna manera. Hace que yo planifique todos los escenarios posibles en los cuales yo pueda hacer algo para que el otro actúe como yo quisiera. Y claro, entonces aquí mis queridas amigas me obligaron a que no haga nada. Maravillosa recomendación. Fue divertidísimo, pero sufrió mucho. Y fue terrible. Entonces, claro, yo a veces les digo a los consultantes como, pareciese que nosotros quizás no entendemos lo que están sintiendo, pero en realidad sí tratamos de hacer ese trabajo empático, porque en algún momento o en algún punto sí hemos tenido que enfrentar algún tipo de situación que ha sido muy compleja, muy desagradable. Y entendemos que es difícil, pero sabemos que no es imposible, porque después de eso, en verdad, mi ansiedad y muchas conductas que yo tenía en relación a eso bajaron full. Y me siento más tranquila, mucho mejor. No significa que no apareces, es un constante estarle haciendo y enfrentándolo. Pero me di cuenta que no me morí. Ajá, no, parecía, no me morí. Entonces, como no me morí y sigo aquí, puedo seguir haciéndolo. Es que la idea es que también la gente entienda que no se quitan las emociones. Es que las emociones sirven para algo. Como les decía, la tristeza es una súper buena amiga porque está acompañándote y todo. No nos gusta, pero tiene una función. Y aparte, yo siempre muy exageradamente les explico en terapia que la gente, o sea, con lo poco que toleran la tristeza en general, o sea, todos, si hubiera una forma de quitarse la tristeza, de verdad que alguien ya se lo hubiera inventado hace rato, porque la tristeza no es algo que les guste, pero si no existe una forma para quitarse la tristeza es que no se puede, o sea, simplemente no se puede, y es algo con lo que aprendes a vivir, también porque la tristeza no es tan mala, o sea, la tristeza ayuda mucho a sobrevivir, a llevar muchas cosas. Creo que no lo notamos, pero la tristeza es esa alarma que te dice hay que cambiar algo. Claro, porque si estás triste es por algo. Ajá. Nos protege mucho, o sea, de las emociones displacenteras, por decir, son las más importantes, las que nos ayudan más, porque el miedo, el enojo y la tristeza nos protegen de todas las cosas que podrían ir mal por ahí, porque claro, la felicidad. Ya, ¿la felicidad qué? O sea, ¿qué te dice la felicidad? Estás pasando bien, pero el resto sí te dice como que, oye, ten cuidado, oye, haz esto. Yo igual, a mí sí me ha asustado siempre el hablar. Y hasta ahora me asusta hablar. Y el otro día me estaba riendo, con miedo, pero igual me estaba riendo porque... ¿Te acuerdas del evento que tuvimos de las tazas con mi amiga en el consultorio? Yo te iba a escribir,
pero me daba miedo. Y yo decía, qué chistoso que tenga tanto pánico a hablar como para incluso tener miedo de escribirle a la Gaby, que es el ser más dulce que conozco. Entonces yo me reía. Convive conmigo todo el tiempo. Ajá. Y yo me reía, o sea, me reía, pero igual estaba como que con la ansiedad que sé tener. Entonces fue como que, bueno, voy a mandar el mensaje. Entonces, como que, Gaby, perdón. Y es normal. A mí me pasa, yo mando mensajes como incómodos y boto el celular. Así como ya, Yo adiós. también. Y me voy Y luego corriendo. digo, ya, basta. Y me voy, sí, literal, y me voy corriendo, literal, boto el celular y digo, córrele, córrele. Y me voy a tomar agua, acariciar a mi perro. Me di cuenta el otro día de que me sirve mucho abrazarle a mi perrito Ay, y lo quedarme así aprecio. como traumadita, así. Y me calma mucho. Pero luego ya dije, ya. Comentarios Y- funables. Sí, perdón. Bienvenidos a nuestra primera funa. O sea, es que me acuerdo del Dui, de hazte bolita, hazte Ah, bolita. sí, sí, sí. Entonces, luego, obviamente, o sea, yo racionalmente sé que la Gaby no me va a responder mal, ¿no? Pero igual sentía mucho miedo. Entonces luego cuando la Gaby me dijo, no, disculpes que pasó esto, y yo, bueno, está bien. Y obviamente le dijimos que nunca más volveríamos a tocar su café. Perdón, Porque soy nos una ayuda, adicta al nos da café. miedo, ¿no? El tema es que fíjate cómo evitamos hasta, y a veces no, por ejemplo, tú no evitabas tanto por quién soy yo, sino por las creencias que estabas teniendo en ese momento. Y muchas veces nos dejamos llevar tanto por nuestras creencias. La evitación a hablar en público es mucho de, es que, ¿qué va a decir el otro? Es que, ¿qué va a pensar? Y aquí donde ustedes nos ven haciendo un podcast, nosotras tenemos un pánico para hablar enfrente. Yo no hago TikToks con mi cara, justamente por eso estoy todavía lidiando con esto. De verdad es algo que para nosotras es complejo, pero no tanto por la recepción de las otras personas, porque en realidad no hay nadie aquí, o sea, estamos grabando una cámara, pero ya Lo es cual lo nuestro hace más pensamiento. raro. Pero es nuestro pensamiento y nos ha pasado, o sea, en reuniones nosotras hemos hablado de y si no les gusta, y si nos dicen esto, y se hacen, y cosas que tal vez ni siquiera están pasando, pero son nuestras creencias las que nos hacen actuar así. Y muchas veces evitamos cosas por las creencias de y si voy a quedar mal, y se burlan, y si hacen esto. Entonces, también evitamos algo que ni siquiera va a pasar. Miren, yo no le dije nada a Karen y Karen lo evitó. Y pasan muchas cosas así. Evitamos y dejamos de verdad de hacer cosas y nos paralizamos por escenarios ficticios, por Sí. escenarios que aún no ocurren y que no sabemos si van a ocurrir. Y de verdad, cuando lo llevan a la práctica, ocurre todo menos lo que nosotros pensábamos que se iba a dar. Sí, es que igual cuando te toca, porque a mí el otro día, no me acuerdo si fue mi novio quien me dijo, pero yo le decía, es que a mí no me gusta hablar con las personas. Me dijo, pero eres psicóloga, Karen, y yo, ¿y qué tiene? No me Y claro, o sea, de verdad a mí no me gusta hablar con las personas desconocidas. Obviamente mis pacientes cuando vienen son desconocidos, pero es como que como es mi profesión y todo lo demás, yo lo veo ya como algo normal. Ahora, si yo estoy sentada por ahí y se me acerca un desconocido, yo entro en pánico porque me asusta muchísimo. O sea, no es que solo me asusta en los conflictos. A mí me asusta mucho hablar con la gente que yo no conozco. Por eso la Pati dice que soy medio autista. Y Tal vez, no me entiendes. sí, pero claro, o sea, yo ahorita ya no lo recuerdo, pero sí asumo que las primeras veces que yo atendí pacientes sí tenía ese mismo miedo. Pero ahora, imagínense si yo hubiera cedido ante ese miedo, tomando en cuenta que soy psicóloga y si es que no iba por la terapia individual, tal vez me hubiera tocado ir más por lo comunitario, lo cual para mí es mucho peor. Sí. Entonces, sí, por ejemplo, yo sí llegué a un punto en el que hice como que las paces con mis problemas y dije, con lo individual estoy bien, pero lo comunitario sí es algo que yo no me voy a meter porque no me gusta, me voy a morir de ansiedad y a menos que sea como que estrictamente necesario, como la charla que me aventé este sábado sabiendo que me iba a morir de miedo, pero en lo comunitario es como que yo definitivamente ahí no entro y no creo que sea tan necesario. O sea, creo que también hay peleas que no son necesarias, pero otras sí. Entonces hay que también darnos cuenta que tanto necesitamos enfrentar a veces nuestro miedo o también la tristeza. ¿Sabes que viene una de mis evitaciones favoritas en los pacientes? Me encantan los que sobre racionalizan todo. Es como que yo sé que estoy triste y sé que tengo que estar triste. Es como, ¿ya has estado triste? No, porque no me sirve. Es como, Ay, no, a mí no ponen me gusta, demasiado Gaby. racional sus emociones y te explican sus emociones, pero al rato de llevarla a la práctica no saben cómo sentirlas. O me dicen, no, sí, yo sé que estoy triste. Ok, ¿y cómo lo has sentido? O sea, ¿cómo has conectado con esa emoción? ¿Cómo la has dejado salir? No lo hago. Entonces, ¿de qué te sirve tener la teoría? Y muchos lo hacen, o sea, muchos llegan, digamos que hasta la primera fase de ponerle nombre a su emoción, saben lo que tienen, pero no saben cómo hacer eso, no saben dónde colocar eso así bien hippiemente, en qué parte de su cuerpo, o cómo se siente, o de hecho a veces ni siquiera saben por qué se siente.
muchas personas en terapia te dicen, es que me siento mal. Ok, ¿qué es mal? Porque mal no es una emoción. ¿Y por qué te sientes mal? No sé, entonces recién como que empiezan a darle un poquito de cabeza, porque yo trato mucho de que asocien la emoción, en dónde se ubica y todo eso, y sobre todo con un pensamiento, porque ahí empiezas a explorar más tu emoción. Si no te quedas como en la superficie de sí, tengo tristeza, pero ¿por qué? O sea, no te das ese chance de verdad conocer, de explorar un poquito más tu emoción, si no te quedas en la superficie, la nombras, y eso no es sentir, porque de verdad ya le pusiste nombre y ¿qué cambió? En ningún momento la exploraste más. Entonces sí hay algunos que son bien divertidos, de verdad, cuando me explican sus emociones, pero no, como que se contienen mucho de dar el siguiente paso, o sea, tienen tanto miedo, pero son muy racionales. O cuando te dicen cómo te sientes normal. Que es normal. Ay, fresco. ¿Qué es fresco? Tranquila. ¿Segura? Esa parte es bien chistosa. Creo que sale un poco de esto, ¿no? Pero siempre que llegan es, ay, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Ah, bien, una semana muy tranquila. Y luego... Y claro, tú dices, fue una semana muy tranquila, pero ¿sabes? Me pasó algo. Y tú, ok, ¿qué pasó? Sí, lo que pasa es que me peleé con mi pareja, nos separamos, me fui a vivir lejos, luego ya regresamos, creo que vamos a estar bien y ahorita estoy tranquila y tú. Parece meme, ¿no? A veces sí parece meme, el de, no, todo bien. Y luego, sí, a punto de terminar la sesión. Sí, cierto, me separé. Adiós, épale. ¿A dónde? Por eso uno de los recursos más usados con niños, adultos, con todas las edades, son la ruedita de emociones. Porque también cuando te dicen, es que me siento mal, es señala en la ruedita que es mal, porque de verdad ni siquiera a veces sabemos ponerle nombre a las emociones o las categorizan muy generalmente. Muchas veces me dicen, es que estoy enojada, y profundizo y para nada que era enojo. Era cualquier otra cosa, era frustración, era decepción, pero enojo no era. Y de verdad, no, es que no conectamos mucho con nuestras emociones. Yo creo, sugerencia al país, no mentira, que deberían darnos educación emocional desde chiquitos. Porque a mí me parece bien curioso cómo tengo que trabajar educación emocional con adolescentes y con adultos casi siempre las mismas cosas. Porque los adultos no conocen sus emociones, a veces no saben ni siquiera cómo se ve su emoción. Ya tienes que ponerle un espejo a que se estén viendo cómo se ve cada emoción. Pero fíjense que trabajar eso con adultos que ya tienen diferentes edades y con adolescentes te habla de cómo desconocemos todavía tanto las emociones, porque de verdad no ponerle ni siquiera saber darle el nombre a lo que estás sintiendo es como... Sí, a veces es súper complicado, porque es como que, o sea, solo me siento mal, pero ¿qué? ¿Cuál? Ubícala. Entonces sí, yo creo que sí es medio complicado porque en teoría son cosas que se aprenden en la familia, pero claro, no tenemos como que la garantía de que las familias tengan estas habilidades. Entonces yo creo que por ahí sí podría ser una buena opción que se ponga dentro de la educación formal, como que pase lo que pase, vas a saber lo que es la tristeza. Sí, que sepas que es Voy lo a que obligar sientes. a que sepas que es tristeza. Sí. Es que de verdad es bastante interesante cómo mucho del proceso con adultos es enseñarles qué sienten, enseñarles cómo se está sintiendo esa emoción físicamente, inclusive explicarles, mira, las emociones se somatizan, las neuralgias tienen mucha relación. Sí, pero bueno, también creo que tiene que ver con algo muy cultural, muy social. Ahora imagínate que por la vida fuese gente que sabe manejar muy bien sus emociones, como le llaman, ¿no? Con mucha responsabilidad afectiva. Fuera maravilloso, pero Está difícil. es muy difícil, los contextos son difíciles, no es lo mismo una persona en sector urbano, sector rural, Claro. no tienen la misma perspectiva de lo que hay que hacer, no se manejan las situaciones de la misma forma, entonces es como que muy complejo tratar de que todo el mundo le ponga atención a estas emociones. Por ejemplo, si nosotros nos vamos con temas de gente del campo, de la costa, sus intereses de por sí vitales son completamente diferentes posiblemente a los que tenemos aquí. Y ha pasado. He tenido... en algún momento que me fue a hacer las uñas, justamente una persona decía, a mí me gusta mucho cómo piensan las personas de Quito. Entonces decía, era de un sector de Guayaquil. Entonces yo le preguntaba que por qué, ¿no? O sea, ¿qué era de diferente? Entonces decía que justamente es la manera en que hablamos, la manera en que nos escuchamos, nos entendemos, y también el tema de valores, de aspiraciones, que era completamente diferente y tiene que ver con el contexto. Entonces, sí es importante, incluso creo que nosotros tenemos en cuenta eso, por eso es que decimos que no incluso en estos espacios no podemos generalizar
todo lo que decimos y tampoco queremos que lo tomen como una generalización. Son pequeñas pautas de cosas que sabemos, pero a la final cada proceso terapéutico es individual, es independiente, tomando en cuenta el sistema familiar de la persona, su historia de vida, el contexto social donde se desenvolvió, para nosotros poder trabajar. Por eso es que a veces yo discrepo tanto con el tema de los videos, del coach, de tienes que hacer eso, 3 pasos para qué. Porque obviamente tal vez esos 3 pasos para qué le puedan servir, yo que sé, unas 2,000 personas, pero a otras 3,000 no, por su contexto, por la situación. Entonces, no se puede generalizar y si alguien necesita ayuda es importante verlo. Algo que está muy normalizado en nuestro contexto como parte de una estrategia de afrontamiento y que se podría tomar como evitación es el consumo de alcohol y sustancias. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la típica? No, estás mal, estoy triste, vamos a pegarnos unos traguitos. Con eso se te pasa. La inconsciencia. Pero... Y obviamente viene a ser una evitación. Terminas con la novia, el traguito. Te jalas el semestre, el traguito. Problemas con la familia, el traguito. Me peleo con mis amigos, el traguito. La vida no tiene sentido, el traguito. Entonces viene a ser esta una conducta de querer evitar las sensaciones desagradables que me está generando todo lo que me está pasando. Entonces el traguito, bueno, las drogas también vienen a cumplir esa función. Entonces creo que sí es importante que veamos cómo cada persona evita ¿sí? sus emociones y cómo también podemos, creo yo, que identificarlas es justamente si esto se intensifica, aumenta, somatizamos y empezamos a sentirnos como no bien después de hacer incluso todo eso, ¿no? Porque lo que pasa mucho con los consultantes es, sí, me fue a pegar en los tragos y no sé qué, hice esto, hice el otro, y el siguiente día fue peor. Sí, claro, es que es la culpa. Fue peor. O la emoción al final vuelve. Y entonces, como decíamos, ¿cuál es la base de esto? Pues que se intensifica. Si lo que usted está haciendo que se intensifique su malestar, entonces estamos evitando. Si lo que usted está haciendo hace que su malestar disminuye y se siente bien, entonces es una estrategia que está funcionando. Entonces no todo lo que hace es malo y es una evitación, pero tampoco todo significa que está bien. Así que creo que por ahí se lo puede como medio reconocer esto. Yo creo que aparte mucho, mi palabra favorita de terapia es la intención. Si tú sales a correr 5 kilómetros con la intención de no sentirte mal, estás evitando. Ahora, si sabes, eres muy consciente de que estás triste, que le estás pasando mal, y sales a correr porque, bueno, el correr te hace sentir mejor contigo mismo, a la emoción nunca la bloqueaste, nunca dijiste, no estoy triste, estoy bien. No, sabes y eres muy consciente, tengo esta emoción y estoy haciendo esta actividad. Ahí es muy diferente, pero si tu intención de base es, no quiero sentir, no quiero estar mal, no quiero esto, estás evitando. Y la evitación, como decíamos con Pati, después de hacer la actividad que hayas hecho para evitar, sigues sintiendo lo que estabas sintiendo, pero es que porque nunca pues lo hiciste consciente, nunca lo sentiste. Claro. Entonces, yo aquí igual me acuerdo del otro día que vi un post de Instagram, me parece que fue, y citaban, me parece que fue una publicación de una revista internacional, no sé de qué país era, y estaba citada una señora, creo que era periodista, así que por eso le perdono, no mentira, pero decía algo como qué cantidad de mindfulness y no sé qué cosa hemos consumido para pensar que la tristeza está mal, algo así, y yo, eso no es mindfulness, señora. Entonces ahí también yo creo que sí aplica en las actividades que hacemos y todo, porque si bien el mindfulness significa que estando triste y todo me voy a correr, pero en este correr me concentro pues en el cuerpo, en cómo se siente, en la brisa, en los soniditos, en el paisaje, pero el mindfulness también es así, todo lo que yo siento afuera, también poder sentir cómo se siente mi cuerpo, o sea, qué emoción estoy sintiendo, lo estoy sintiendo en la garganta, lo estoy sintiendo en el pecho, lo estoy sintiendo en la cabeza, incluso ver los pensamientos como pensamientos, o sea, no darle vueltas al debate, sino como que, ok, ahorita estoy pensando esto, o sea, es un pensamiento, sé que es un pensamiento. Entonces, claro, el mindfulness en estas cosas sí nos ayudan un montón. Creo que es como que igual una herramienta base dentro de las terapias contextuales, porque nos sirve muchísimo, pero como dice la Pati, todo es contextual, o sea, todo es en base al contexto y obviamente van a haber cosas o herramientas o incluso preguntas que hay personas que no se las van a hacer, como en los contextos que tienen como que más necesidades socioeconómicas, porque estas personas probablemente no se van a preocupar por su tristeza, sino por sobrevivir. Entonces, obviamente,
creo que para empezar no van a llegar ni siquiera a nuestro podcast, pero sí tenemos que considerar esto, ¿no? Que esto no les va a servir a todos y que no todos tienen la misma forma de evitar. Por eso es que ahorita hemos dicho como que varias, las que puede ser Gaby, las que puede ser yo, las que puede ser la Patti. Si bien tal vez la de Gaby y yo a veces se parezcan un poco porque creo que las dos evitamos mucho ciertas cosas y somos como acholadas en ciertas cosas, pero hay infinidad de maneras de evitar y creo que la más popular sí se suele hacer el mantenerte ocupado con un millón de cosas hasta que te enfermas. Sí. Entonces, sobre todo en los contextos, siento yo o he visto yo de las personas que son profesionales. Sí, ya el aceptar cualquier tipo de trabajo adicional y demás. Tiene mucho esto de haciendo cualquier cosa con tal de no sobrepensar. Haciendo pero- todo menos estar triste. Ajá, Sí. pero realmente, aparte de que eso puede generar después un burnout y van a seguir tristes y Sí. con dolores de estómago. Eso entonces, me no. llevó justo a una consultante que tuve no hace mucho y estaba muy estresada, muy triste porque posiblemente la despidan. Ok. Entonces, ese fue su motivo de consulta, porque ya el nivel de estrés ante la idea del despido era intenso, ¿no? Entonces, justamente como que llegando al punto de saber por qué era tan intenso, obviamente yo entiendo, ¿no? Genera inestabilidad y un montón de cosas, pero es que su miedo era una cosa que tú dices, wow, ya había somatización, era terrible, no podía dormir, no podía comer, o sea, estaba muy fuerte. Entonces yo le preguntaba que qué otras cosas, o sea, como que indagando áreas de su vida, qué le gusta hacer, en qué más se podría sostener si en realidad esto llegase a pasar. Y pues ella me decía, es que yo no quiero estar en mi casa. Su sistema familiar tampoco está tan agradable, ¿no? ¿Ya? Por ahí era uno que digo, ok, no quieres estar en tu casa. ¿Y por qué más? O sea, esta angustia, ¿no? Y sacó esto de que tendría demasiado tiempo libre. Y yo, ok, tendríamos demasiado tiempo libre, pero ¿Cuál ¿qué es más? el problema? Claro. Entonces, claro, indagando un poco más te das cuenta que no tiene relaciones sociales. ¿Ya? Sus hobbies son muy limitados. No hay otro tipo de intereses, no hay planificación, intereses a largo plazo. Y yo le preguntaba, ya llevamos tanto tiempo trabajando aquí, ¿qué planeabas hacer después? ¿No? Porque incluso esto que está haciendo no se relaciona mucho con la carrera que tiene. ¿Ya? Y me dijo, es que nunca lo había pensado. Uy, no. Y yo le digo, ok, entonces creo que por aquí ya vamos entendiendo esa angustia y por lo general ella se esmera demasiado por hacer bien su trabajo. ¿Ya? Entonces fue como, no, es que yo no puedo quedarme sin hacer nada, yo no puedo quedarme sin hacer nada, ¿cómo voy a estar sin hacer nada? Y claro, todo el tiempo, durante toda la sesión, en diferentes momentos era esto, necesito estar ocupada, me gusta estar ocupada, necesito estar ocupada. Y ahí pude ver completamente que ahí se presenta esta situación experiencial, porque eso implicaría que va a tener que enfocarse en ver cómo están las otras áreas de su vida, porque al final ella trabaja casi 24/7. Ay, Dios mío. Claro, no hay interés a nivel de relaciones pareja, sistema familiar no está funcionando del todo bien, sistema de pares no está funcionando bien. Entonces fue como que, claro, en el momento que te quedas sin el empleo te toca enfrentar todos Ver el estos resto de tu aspectos y qué fuerte. Sí. Claro, yo creo que ahí entra bastante esta pregunta, ¿para qué? O sea, ¿para qué estás trabajando tanto? ¿Para qué quieres el dinero? ¿Para qué quieres esto? Quiero una casa. ¿Para qué? Para estar sola ahí. Ni siquiera estar, porque no me gusta estar en la casa. Exacto. ¿Para qué quiero una casa entonces? Exacto, entonces, y sí fuimos por esa pregunta, así como, quiero una casa y ¿para qué? Es que ese es mi mayor sueño. Ok, ¿para qué? ¿Para qué queremos la casa? Y claro, justamente al entrar en este debate es como que ya llegamos a un punto en el que no tuvimos salida, es como cuando entras a este callejón que Sin ya salida. no, sin salida, y solo te quedas ahí en modo tieso. Y fue como que tenemos que empezar a ver y a organizar un poco toda esta situación y en verdad tiene que dejar de empezar de evitar ponerle atención a todo aquello que le está incomodando y que no se está desarrollando, porque al final no se ha desarrollado porque ella está trabajando y como está trabajando evitamos ponerle atención En a teoría tener todo que está bien. desarrollar esto porque le genera incomodidad muchas cosas. Claro. El tema de relacionarse con otras personas, el tema de poder hablar con personas de su edad, a ser juzgada, a ser criticada. Entonces hay mucho miedo respecto a eso. Así que veamos y vuelve.
Pero creo que es justamente allí como un ejemplo muy claro de cómo el ocuparnos tanto, ¿sí? Hace que nosotros dejemos de poner atención a otras áreas que quizás sí son importantes para nosotros, pero es más fácil pues centrar todo en uno. ¿Sabes que eso se ve de varias formas? Por ejemplo, ya en tercera edad se ve mucho esto de seguir sobre los hijos, porque si dejo de ser padre, tengo que darme cuenta que, ok, mi relación de pareja hace años no funciona, o no generé un plan después de mi jubilación, porque las crisis de la jubilación también son bastante fuertes. Muchas personas cuando pierden el empleo y ya sus hijos no están en casa, es como, ok, ¿y qué más es de mi vida? O a veces le ponemos muchísimo peso a nuestra relación de pareja, Ay, sí. porque me enfoco en la relación de pareja y que la relación de pareja esté todo bien, y así no tengo que darme cuenta que estoy en un trabajo que no me gusta, que mis relaciones sociales han empeorado, que no me siento bien. Es como que le metemos, por así decirlo, todas las monedas a una sola apuesta. Claro, Y nos olvidamos de problema. darnos cuenta de nuestras otras áreas, porque al final sabemos que hay cositas que hay que arreglar, pero si lo hacemos consciente significa que tendríamos que hacer algo, y es mejor no hacer consciente algunas cosas. los invitamos a reflexionar cómo se encuentran las otras áreas de su vida. Yo quería Sí. contar algo antes de cerrar. Y es que a veces cuando nosotros evitamos, también hacemos que evite nuestro entorno, o sea, nosotros lo evitamos también con nuestro entorno. Entonces, a veces cuando como que tú mismo te permites sentir la tristeza y también comunicarla a las personas que te rodean, las personas se dan cuenta de que no es tan grave como lo pensaban al principio. Entonces, de repente decirle a tu familia, estoy triste, no fue la catástrofe que tú esperabas, y te sientes bastante acompañado. Y eso te permite pasar estos momentos de manera más tranquila. Entonces, por ahí también deberían considerar si el evitar hablarlo con sus familiares o sus amigos o sus parejas también está siendo una parte de evitar su emoción. Ujú. Bueno, primero gracias por estar aquí en este episodio que pudo haber sido incómodo. Gracias por superar la incomodidad y escucharnos. Les esperamos la siguiente semana. Adiós. Adiós.